Bueno, vamos a comprender un poco más cómo está la situación de empleo y los registros. Justamente está aquí conmigo Miquel Arriola, él es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Querido Miquel, ¿cómo Carlos, estás? encantado, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gracias a qué se dan estas cifras de empleo, más de 2 millones es un número significativo. Ya estamos encontrando correlaciones directas entre las reformas estructurales, entre el manejo serio, riguroso de las finanzas públicas, entre tener un tipo de cambio flexible, un banco central autónomo y la generación directa de desarrollo económico. Es el caso del empleo. La cifra de empleo se puede comparar con cualquier otro sexenio del pasado y la cifra de empleo de estos 3 años, 7 meses, por ejemplo, cuadruplica al mismo periodo de la administración anterior. En el caso de la antepasada se habían perdido casi 200,000 empleos, solamente el 88-94 se acerca más o menos a 1,500,000 empleos. Y los datos que destacaste a la entrada, 68,000 empleos en junio, que es el cuarto junio más grande desde que se tenga registro. 452,000 en lo que va del año, 7,000 empleos más que el mismo periodo del año anterior. Y 652,000 en términos anualizados, una tasa de crecimiento del 3.7%, con un componente permanente del 94%. Atributos particulares, Miquel, respecto a, no sé si con las reformas estructurales que ya mencionaste, va más hacia ciertos sectores o está más en ciertas regiones o hacia ciertos grupos de edades o ciertas funciones laborales. Detectamos 3 crecimientos. El sector agropecuario crece 7%, también el sector servicios lo hace a ritmos parecidos y la manufactura, básicamente la manufactura de bienes de consumo durable. En términos de edad, otra buena noticia es que el 36% de la masa laboral corresponde a 20 a 34 años, a ese grupo de edad. El famoso bono demográfico, ¿no? Que se correcto, está aprovechando. Es correcto, y tenemos que aprovecharlo porque en los números del IMSS vemos que cada vez tenemos menos pensionados por cada trabajador. En los 70 teníamos 14, hoy tenemos 5. Otro dato relevante del empleo es que el 41% es para mujeres, lo que rebasa la participación en la PEA de las mujeres. Es un dato alentador. Se habla ya de otra tendencia que equilibra más. Y si lo vemos en términos relativos con el mundo, México tiene una tasa de las más altas de crecimiento, 3.7 contra, por ejemplo, 1.9 de Estados Unidos o 0.1 negativo de Brasil o de otras economías de América Latina. ¿Cómo juega la formalización de las microempresas, todo lo que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria, pues estos programas de formalización para que los pequeños negocios se registren con un RFC y finalmente, me imagino, registren a sus empleados, ¿no? Ahí hay una correlación inversa. A menos informalidad, más empleo formal, y detectamos que en los últimos 3 años se redujo del 62 al 57% la informalidad, cosa que no es trivial para la generación de empleo formal y permanente. Entonces ahí vemos también otro dato muy relacionado con el crecimiento. Otro dato también que creo que es relevante es que los empleos de arriba de 5 salarios mínimos representan 500,000 en esta masa laboral y que el empleo de arriba de 20 salarios mínimos creció 22%. Otro dato que yo con ese me quedaría es que en esta administración creció en términos reales el salario base de cotización del IMSS en 6 puntos porcentuales. En 6 puntos porcentuales creció el salario base. Ahora, todos estos afiliados nuevos, los típicos, ¿tú llevas cuánto tiempo en el cargo? Unos 4 meses y medio. 4 meses y medio. Vimos por ahí ya atrevimientos importantes de tu parte, como es costumbre, como fue aquella declaración para que creo que se abrieran, no sé si eran cirugías sábados y domingos y otro tipo de circunstancias que antes no eran comunes en el IMSS. ¿Qué está encontrando la masa de afiliados al IMSS hoy en servicios y cuál es el reto? Mira, si hacemos un comparativo 2009-2012 con 2013-2015, son periodos iguales, nos encontramos que el IMSS ha dado 10% más servicios
en términos agregados. 10% más cirugías, 10% más consultas, 10% más intervenciones en términos de pago a pensiones. Y esto quiere decir que el IMSS ha tenido más capacidad y ha tenido más eficiencias en el último tramo o en estos últimos 3 años, con 2 datos también relevantes, con generación de menos plazas y con menor uso de reservas. El déficit ha bajado en el instituto 60% por la gran actuación que tuvo en materia financiera el doctor González Anaya. Estamos hablando que por la generación de empleo tenemos 50,000 millones de pesos adicionales que no teníamos en el 2012. Se incrementaron 26% los ingresos. Además, lo que presentamos en marzo, un programa para elevar la calidad y calidez en el servicio. La instrucción del presidente Peña es muy clara, que tenemos que mejorar los tiempos y la calidad del servicio agregado. Pero parece muy difícil hacer eso en el IMSS, ¿no? Te doy datos. Yo fui al IMSS muchas veces con mis padres y era, bueno, eso obviamente fue hace mucho, pero bien complejo la operación. El primer nivel de atención es el que enfrenta el 75% de la carga de demanda, las unidades médico-familiares. Teníamos un sistema que cuando la gente llegaba sin cita, no se le podía atender ese mismo día. En el 30% de las unidades hoy, a partir de marzo, ya se atiende ese mismo día en más o menos 1 hora en promedio. La siguiente causa de problema era que se le remitiera al segundo nivel de atención rápido al derechohabiente. Sí, porque te daban una ficha para ir a otro hospital. 4 días se tardaba el derechohabiente. En el 35% de los hospitales hoy está tardando media hora para conseguir la cita. No estamos hablando en términos triunfalistas, pero estos son los datos que reales. Ya tenemos. Y el otro, ayer domingo cumplimos 3 meses de dar cirugía los fines de semana. Ya está ocurriendo. Ya llevamos 2,000 cirugías en 4 delegaciones. Es un tema de organización. Es un tema de organización. Yo insisto que la administración le tiene que hacer la vida fácil a nuestros doctores, a nuestras enfermeras, que suman 200,000. 200,000 empleados. 200,000 enfermeras y doctores, más otros 280,000 empleados. Sumamos 430,000 empleados en total. Regresando muy rápidamente a lo que dijiste hace un momento, sí, porque siempre aparece el tema financiero. Hoy podría decirse el IMSS está sano financieramente hablando. Hoy está sano, enfrentando 2 grandes retos. Incremento de enfermedades crónico-degenerativas que son caras y que son largas. Diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, que consumen el 80% del presupuesto del IMSS en 20% de la población atendida, 50 años hacia arriba. El segundo reto es el pasivo pensiones previo a las AFORES. Tenemos que pagar 2,000 millones de pesos de aquí al 2090 y estamos en la cuesta de la curva actuarial. Está incrementándose ya esa deuda en 10% anual. Este fue el primer año que creció. Yo recuerdo que Excelsior publicó hace quizá 2 meses, alguna cosa así, una nota muy polémica que decía que le iban a bajar ahí el umbral a los pensionados. Ya se me acaba el tiempo, pero dime, después creo que tú corregiste esto. Es un bono de permanencia, no es obligatorio, es voluntario. Lo que estamos ofreciendo es un bono para que se queden nuestros médicos y enfermeras 5 años más y con eso conservarlos y además bajar esa presión de gasto. Finalmente, tu perspectiva de empleo, que fue de lo que hablamos aquí al principio, para lo que resta de este año de registros, de acumulación de mayor número de empleados en este país. Nosotros tenemos una meta de recaudación de la Ley de Ingresos de la Federación, creo que la vamos a superar y eso implica que el ritmo de empleo para este año va a seguir en términos constantes hacia arriba. ¿Hay alguna cifra que digas con tantos millones de empleados? Nosotros creemos que este año podríamos incrementar la recaudación de lo que hemos calculado en el IF 5%. Y eso implica más o menos 110,000 empleos adicionales a lo que tenemos trazado. Miquel, enhorabuena por tu gestión. Carlos, estamos viéndonos acá cuantas veces sea necesario. Encantado. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos a ver el tuit.